imágenes sonoras de diferentes regiones del mundo. Martes de entrevista. Enigma musical. Historia de la música en Costa Rica. 245. Un espacio donde las efemérides se convierten en sonidos musicales. Acompáñenos todos los martes, miércoles y jueves a las 2:45. Muy buenas tardes, estimados y estimadas radioescuchas. Les saluda Ekaterina Chatsky. Hoy es jueves 13 de abril y el programa de hoy se transmite por nuestro dial 96.7 FM. También nos pueden escuchar y ver en Facebook Live, en la página Radio Universidad de Costa Rica y en YouTube, Radio Emisoras UCR. Hoy me gustaría empezar con una cita del reconocido violinista costarricense Erasmo Solerti, quien escribió una reseña acerca del álbum Haikus, con música de Eddie Mora, álbum que estamos presentando hoy en el programa. Abro comillas. Dice Erasmo lo siguiente: es común encontrar en la obra de Eddie Mora motivos germinales, ya sean palabras o ideas musicales que le permiten desencadenar múltiples variantes y secuencias a lo largo de sus etapas compositivas. Ya previamente teníamos en su catálogo unos referentes para el haiku. Cabe destacar la obra Haikus con su 4 movimiento, que es una obra escrita para cantante solista y orquesta, con texto evidentemente cantado y que emana un halo de encanto y magia. El día de hoy, Eddie Mora nos presenta una contraparte de esa misma idea, con un material presentado en su nuevo disco digital, que lleva también el mismo nombre, Haikus, pero que sin perder su misticismo presenta desde el inicio algunas otras variantes. En primera instancia, son obras instrumentales, literalmente, sin voz ni palabras. Por otra parte, el camino que ha escogido para sus nuevos haikus es el de contraste entre las obras mismas, sin tener correspondencia del material temático. Asimismo, explora en cada uno de ellos ensambles poco usuales. Cierro comillas. Estas fueron las palabras de Erasmo Solerti, concertino de la Orquesta Sinfónica de Heredia, violinista costarricense, acerca del álbum que estamos presentando hoy. Y ahora sí, me gustaría invitar al culpable de este programa, director y compositor costarricense Eddie Mora. Eddie, bienvenido. Muchas gracias, Ekaterina, por la invitación. Aunque nos vemos muy seguido, no es tan frecuente que nos encontremos en una entrevista hablando sobre música. Quiero agradecer esta invitación a vos, Ekaterina, por supuesto, y a la Radio Universidad de Costa Rica por siempre brindar espacios a la música costarricense especialmente y tener la oportunidad de compartir con el público tan importante, con los oyentes que siempre están siguiendo la radio y especialmente este programa. Muchas gracias, Eddie. Pero bien, primero lo primero, felicidades por este disco. Creo que, para mí, escuchándolo, me parece es uno de los mejores discos suyos, álbumes suyos. Felicidades. Muchas gracias. Aquí convergen muchas fuerzas, porque estas cosas por lo general aparecen de pronto, por decirlo de alguna manera. El público, la gente, los seguidores de la música lo escuchan, lo comparten, pero detrás de bambalinas, como decimos en el argot de la música, se esconden un montón de gente y un grupo de técnicos y muchas fuerzas que hacen que estas cosas sean realidad, así que a todos ellos desde ya mis agradecimientos. Eddie, y precisamente yo tal vez voy a concentrarme en esta reseña de Erasmo,
que me gustaron algunos conceptos que podemos desarrollar en este programa. Primeramente, él habla sobre germen del haiku, o sea, del género poético. ¿Nos puede decir por qué de pronto usted se acercó a este género poético y qué poetas utilizó? Sí, bueno, en este tema hay mucho de qué conversar, pero bueno, primero, refiriéndome un poco a las palabras de Erasmo, pues si hay una persona, digamos, calificada para hablar sobre mi música es Erasmo Solerti. Es una persona con la que yo he trabajado por muchas décadas, no solo como la relación que tenemos, maestro, profesor, graduado de la Universidad de Costa Rica, sino que también hemos desarrollado una gran amistad y sobre todo un lazo profesional. Quizás algunas de mis obras, no pocas, han sido dedicadas a él y él las ha estrenado también como El Silencio 5, entre otras, que es un concierto para violín y vientos y percusión, etc. Así que cualquier observación que Erasmo haga siempre será, pienso yo, acertada y hay que escucharla para poder interactuar un poco con la música que escribo. En el caso de los haikus, pues sí, en realidad es una forma literaria muy antigua y consiste, por supuesto, en formas pequeñas, quizás 3 renglones, pequeñas frases combinadas, en donde hay un inicio, un puente y un final. La gran maravilla de esta forma literaria es que la interpretación que se le puede dar a las palabras es prácticamente al infinito. Cualquier persona que lea un haiku puede inmediatamente darse cuenta de que aparentemente se esconde detrás de esas pocas palabras muchos significados, los que posiblemente quisiera transmitir el propio escritor y la vida que damos nosotros, los lectores, a todas esas expresiones literarias al traspasarlas a nuestra vida personal. Yo encontré en el caso mío concretamente una fuente de inspiración, primero porque me dejé llevar desenfrenadamente por la belleza de estos textos y después pues inmediatamente tuve el pensamiento musical, cómo poder trasladar estas hermosas imágenes que evocan las palabras en música, utilizando instrumentos musicales como los que están en este disco, que son básicamente guitarra, saxofón, clarinete, vibráfono. Y este ciclo de obras pues da continuidad a otro grupo que hemos podido tocar y grabar en otros álbumes, también inspirados en esta temática. Entonces, digamos que el inicio germinal de la palabra en este grupo de piezas para mí ha sido fundamental fuente de inspiración, podemos decirlo así. Eddie, pero por ejemplo, lo que dijo Erasmo, ¿verdad? Que ya existía una obra haikus con sus 4 movimientos y los 3 están escritos sobre haikus de Jorge Luis Borges, ¿cierto? Pero en su disco, nuevo disco haikus que estamos presentando hoy, no es Borges que está perfilando, sino otros autores. ¿Cuáles son? Sí, bueno, por supuesto que Borges para mí en lo personal ha sido un reencuentro. Sabemos que la literatura de Borges uno se la puede encontrar en el camino allá por las décadas en donde uno estudiaba, décadas atrás cuando uno estudiaba en la Escuela de Estudios Generales de Literatura y recuerdo que nos hacían leer Borges. Y creo que para la gran mayoría de nosotros en aquella época era extremadamente difícil y casi un martirio. Entonces ese primer encuentro con Borges no siempre es lo que la gente espera. Con el paso del tiempo uno continúa en diferentes momentos de la vida encontrándose con este autor. Y yo he tenido como 3 etapas con él, una muy temprana, otra en mi momento intermedio y ahora recientemente en los últimos 4 o 5 años que he podido retomar esas lecturas. Y ha sido para mí algo muy estimulante. Es
desde el punto de vista creativo. Y puedo decir, sin temor a equivocarme, emitir una opinión absolutamente personal de que Borges es uno de los escritores más extraordinarios que ha tenido la historia de la literatura, no solo latinoamericana, por supuesto, a nivel mundial. Pero bueno, en este disco también aparecen otros haikus, por supuesto, aparecen haikus de origen japonés, que es quizás, digamos, la cuna de donde se nutre mayormente este tipo de forma literaria. Y aquí tengo un haiku precisamente del Rojo Sol para saxofón barítono, que está en este álbum, escrito por Natsume Soseki, un escritor que vivió en el siglo XIX, o nació en el siglo XIX, en 1867, y murió en 1916. Y voy a leerlo, porque son apenas tres líneas, muy cortas. Dice así: el rojo sol al mar precipitándose, cuánto calor. A primera vista puede ser que uno no logre captar tal vez la belleza de estas líneas, pero conforme uno relee, lo repite, la resonancia de las palabras, la musicalidad que tiene, digamos, en este caso esta traducción, las imágenes que evoca, las diferentes interpretaciones que se le puede dar a este tipo de literatura, pues hizo nacer una de las obras de mi última pieza, yo diría que es una pieza o casi de las últimas piezas que escribí el año pasado, que es una obra para saxofón barítono solo. Y precisamente aquí tengo otra obra que también... Eddie, espérese, tal vez ponemos el video de Javier Valerio, el intérprete y quien estrenó esta obra, también grabó para el álbum. Él grabó un video, estando muy lejos ahora. Por supuesto, claro. Escuchemos. Víctor, por favor. El Rojo Sol. Hola, les habla Javier Valerio y quisiera hablarles un poco de la obra para saxofón barítono, para saxofón solo. El Rojo Sol es una obra que Eddie en algún momento y yo conversamos, ya que a mí desde hace muchísimos años me encanta la sonoridad del saxofón barítono y toqué muchísimos años saxofón barítono. Y para una serie de obras solas para saxofón, Eddie estuvo anuente a crear esta obra. Es una obra en la que estuvimos discutiendo un poco de las características del barítono, aparte que a él le encanta mucho también la sonoridad. Y luego de ciertas conversaciones, hablando de las tesituras y, digamos, diferentes dificultades que tiene el instrumento, pues Eddie también hizo esta obra. Es una obra que la trabajamos y a la hora de poder prácticamente tener diferentes características del saxofón barítono, fue muy bonito el poder hacer varios contrastes sonoros y sobre todo también a nivel rítmico y sonoridades que el saxofón barítono tiene muy particulares, sobre todo con su sonido grave. El Rojo Sol es una obra que realmente he disfrutado muchísimo y espero que también más adelante sea parte de un álbum de obras para saxofón solo costarricenses. En este caso, El Rojo Sol ha sido una obra, pienso, de una de las pocas obras para saxofón solo barítono acá en Costa Rica. Gracias. Eddie, que aquí nos escribe don Edwin Francisco Céspedes Zúñiga, que dice: Eddie Mora, un excelente músico de talla. Acabamos de escuchar las palabras de Javier Valerio, quien interpretó la obra El Rojo Sol de Eddie Mora, interpretó y grabó en este álbum. Eddie, usted quería contarnos acerca de otro haiku. Tal vez puede ser que, como estamos con las obras escritas para solistas o para un instrumento solo, tal vez hablemos de El Señor Ladrón. Sí, bueno, curiosamente, creo que fue ayer que nos dimos cuenta de que hay dos obras en el álbum, haikus, que son escritas para instrumentos solos. Esa es una práctica bastante común entre los compositores. No es nueva, por supuesto, es una cosa que se ha cultivado a lo largo de las décadas, de las centurias.
que más que traer a colación las 6 partitas de Johann Sebastian Bach para violín solo, o la música para violonchelo, o la sonata para violín solo de Bartók, etcétera, y así una infinidad de obras. Pero bueno, para nosotros ha sido muy emocionante escribir y para personas en concreto. Yo escribí la pieza El Rojo Sol para Javier, pensando en él, que eso es una cosa que a mí me gusta mucho cuando me comisionan una obra, cuando tengo que trabajar con un ensamble, con alguna orquesta. Si la conozco, como es el caso de la Sinfónica Heredia o la Sinfónica Nacional, yo cuando estoy escribiendo, estoy orquestando, estoy viendo a los músicos tocar. Tal vez esa cercanía hace que las cosas tengan un poco más de calidez. En el caso de la pieza para clarinete pícolo, entonces nos dimos cuenta ayer de que una de las obras, de las 2 obras, es para un instrumento muy grave de los saxofones, el más grave, el más profundo, como es el saxofón barítono. Y el otro es para el pequeñín de los clarinetes, que es un clarinete que si acaso pide pues, un tamaño más o menos así. Es un instrumento muy agudo, muy penetrante. Y he tenido la oportunidad también de trabajar con un colega, director, clarinetista, con el cual llevo una relación profesional y de amistad, por supuesto, de muchos años, desde que inclusive él era estudiante en la Escuela de Artes Musicales, ahora es un profesional completo, trabaja en Estados Unidos, impartiendo clases de dirección y de clarinete. Se trata de Luis Víquez, con él he desarrollado algunos proyectos y entre esta obra que se llama El Señor Ladrón. Y el haiku pertenece a un japonés que vivió en la última parte, en la segunda mitad del siglo XVIII, en la primera parte del siglo XIX. Se trata de Ryokan, así es su nombre, Ryokan. Y el haiku reza lo siguiente, dice así: el señor ladrón no pudo llevárselo, rayo de luna. Aquí, si uno lo quiere interpretar literalmente este haiku, pues es sencillamente esa persona que llega a hurtadillas, quizás a robar a cosas preciadas de nuestra propiedad, puede hacerlo con cualquier cosa, menos con un rayo de luna. Es imposible hacerlo. Pero todas esas metáforas pueden ser trasladadas a la vida personal de cada uno y prácticamente darles vida hacia el infinito. Estas pequeñas líneas inspiraron esta obra para clarinete pícolo en mi bemol, que interpretó y grabó Luis, por cierto, en Estados Unidos. Vamos a escuchar tal vez las palabras de Luis. Víctor, tal vez me ayuda con el video El Señor Ladrón para clarinete en mi bemol. El señor ladrón no pudo llevárselo, rayo de luna. Son las frases del breve haiku escrito por Ryokan Taigu, autor japonés quien vivió en finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Con estas líneas, el compositor costarricense Eddie Mora toma inspiración para escribir una obra escrita específicamente para un instrumento solo, como lo es el clarinete en mi bemol. Durante la pandemia del COVID-19, tuve el honor de colaborar con el maestro Eddie Mora, quien me dedica esta breve obra y la cual realizamos en medio de una colaboración gracias a plataformas como lo fue Zoom, en las cuales realizamos ensayos virtuales de manera remota y posteriormente trajimos a un técnico de grabación quien vino precisamente aquí a Dakota del Sur, donde resido actualmente. En esta obra, Eddie Mora realiza una excelente exploración de las cualidades tímbricas de los diferentes registros del clarinete en mi bemol, con ritmos complejos, asimismo con pasajes bastante líricos. El señor Ladrón, obra para clarinete solo en mi bemol, forma parte de la producción discográfica Haikus. Espero que la disfruten por medio de las distintas plataformas digitales y a la vez por medio de la radio de la Universidad de Costa Rica en esta presentación del disco. Agradezco mucho las palabras de Luis, que nos envió desde South Dakota acerca del proceso de trabajo, cómo trabajó con usted juntos. Sí, que aquí Luis nos dijo que dónde podemos escuchar el disco, pero este disco está en YouTube, ¿cierto?
Sí, bueno, nosotros estamos aprovechando ahora todas las posibilidades que tenemos y que nos brinda el mundo moderno. Las plataformas digitales son quizás ahora la herramienta más importante para poder dar a conocer y difundir no solo nacionalmente, sino regionalmente, sino a nivel mundial, la música que se escribe, que se graba. De ahí la importancia de grabar, sobre todo para un compositor. Estos discos y muchas otras cosas, este álbum y muchas otras cosas, repito, las tenemos en línea. Básicamente se trata de las plataformas digitales como tal vez la más conocida y más usada, por lo que yo tengo entendido, que es, no estoy recibiendo ninguna por el anuncio nada, sino la plataforma Spotify, que es gratuita, y con solo poner Haikus Eddie Mora va a aparecer el disco. Para aquellas personas que no tienen, digamos, la posibilidad de tener el Spotify en su computadora o en su teléfono, en su dispositivo móvil, también está el canal de YouTube, que es otra herramienta extraordinaria para difundir la música y para escucharla. Yo tengo el álbum completo y muchas otras cosas más en mi canal de YouTube, que es cuestión sencillamente de poner Eddie Mora, Costa Rica, compositor, en el buscador del canal, y ahí mismo los llevará precisamente el sitio donde está ubicado el álbum completo. Eddie, aquí está escribiendo Sergio Herrera Ulloa, dice felicidades, así que también saludos a Sergio. Muchas gracias, Sergio. Eddie, yo quiero preguntar lo siguiente, que Soplos, la obra Soplos que abre este álbum, la verdad que no está basada en ningún haiku. No, pero forma parte de la serie. De alguna manera, digamos, si yo tuviera que hacer un análisis de mi propia música a lo largo de los últimos casi 30 años que llevo componiendo, allá pues desde 1995, que fue cuando retomé la composición después de un largo periodo de estudios en Rusia y un mediano tiempo de adaptación mientras lograba ubicarme en Costa Rica después de mi regreso, de nuestro regreso. Mi música se puede dividir en etapas de influencia. Hubo una época en que era muy importante la parte instrumental, la parte formal, un poco más apegado a las raíces tradicionales de la música occidental. Pero hay otra época en donde se escribí mucha música relacionada con los ritmos latinoamericanos, tipo de variaciones, utilizándolo como punto de referencia. Posteriormente entré a un periodo mucho más conceptual, en donde exploraba ya formas, texturas sonoras. Y ahora estoy, digamos, embarcado en una producción musical fundamentada en la literatura. Todavía no he llegado a puerto firme para dar un paso hacia otra etapa, pero sí puedo decir que todas las etapas tienen características que se las diferencian de una de otra. Por ejemplo, en el periodo, digamos, de 2005 al 2015, 2017, yo trabajé muchísimo el ámbito de las sonoridades, de las expresiones, no solo fundamentadas en melodías y en armonías, como podría entenderse, sino en texturas sonoras provocadas por la mezcla de instrumentos. Los compositores inevitablemente tenemos que pasar por procesos largos de experimentación para inclusive que sale de nuestro propio ser para habitar otros espacios, y al final de cuentas termina uno apostándose en sí mismo, en su preferencia, en lo que más tiene cerca para expresar. Y ese es el caso de Soplos. Aunque Soplos es viento, refleja el viento, digamos, de alguna manera evoca el viento, especialmente por tratarse del ensamble Son Sax. Estas dos piezas cortas están en ese rango, digamos, en ese estilo de los haikus. Eddie, yo quería decir que hace poco presentamos el disco Soplos en la Radio Universidad, y aquí tenemos un extracto, o más bien el disco no Soplos, sino el disco de Son Sax, donde la obra Soplos forma, o donde
sí, la obra Soplos forma parte de este disco. Y me gustaría proponer a nuestros radioescuchas precisamente esa conversación sobre Soplos con Javier Valerio y Harold Guillén. Víctor, por favor. Soplos. Bueno, sí, empezó precisamente con Soplos. Acabamos de escuchar parte de Soplos de Eddie Mora, la obra completa. Ustedes pueden buscarlo o en YouTube o en Spotify, buscando Eddie Mora Costa Rica. Ahora bien, Eddie, que también Erasmo en su reseña nos dice que en este disco usted está utilizando ensambles poco usuales y está utilizando solo obras instrumentales. Todavía nos faltan dos ensambles, ¿verdad? Hablar sobre dos ensambles, sobre cuarteto de guitarras y ensamble de saxofones. ¿Cierto? Sí, claro. Faltan esos dos ensambles que son, digamos, propios y que nacieron prácticamente en el siglo XX y lo que lleva del XXI. Son, en la historia de la música occidental, ese tipo de ensambles son relativamente recientes, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, hablando un poco y también para contarle a los oyentes, este tipo de conformaciones instrumentales son quizás la principal característica de la música escrita desde el puro inicio del siglo XX hasta nuestros días, en una especie de sustitución de lo que podría ser la enorme orquesta sinfónica, porque por razones económicas es muy difícil tener siempre una orquesta. Pero también hay muchas otras razones, y es que los instrumentos siguieron desarrollándose artísticamente, lograron juntarse en familias, y esta es una característica importante, digamos, el caso del cuarteto, quinteto de saxofones, ni hablar de los dúos, tríos, cuartetos de guitarra, y hasta hay orquestas de guitarras y ensambles de saxofones. Eso es algo ya bastante común, pero bueno, común pero reciente. Y nosotros los compositores tenemos que estar cerca de todas esas manifestaciones porque también hay una enorme cantidad de músicos que se especializan en ese tipo de repertorios y que tienen sus festivales y sus actividades artísticas y siempre están sedientos de nuevos repertorios, porque comparado con el repertorio que pueda haber para violín y piano o para orquesta o para cuarteto de cuerdas, por ejemplo, que es uno de los ensambles más populares de toda la historia de la música occidental, estos ensambles tienen poco repertorio, digamos, en comparación. Y no es extraño ahora encontrarse
en las redes sociales, en los canales de YouTube, compositores de los últimos 60, 70 años que hayan dedicado su obra a este tipo de ensambles, y en este caso mis obras no son la excepción. ¿Sabe qué? Yo estaba pensando sobre la obra escrita para cuarteto de guitarras que se llama Tres Borgianas. Y me gustaría que nos contara cómo, por ejemplo, un haiku, que al final ahí tampoco hay un haiku como punto de partida, sino son borgianas, ¿verdad? Están influenciados por esta atmósfera de este autor. Pero cómo usted, por ejemplo, un haiku poético que consta de 5, 7, 5, ¿verdad? De sílabas, 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, de pronto, ¿cómo lenguaje musical puede sustituir estas formas tan pequeñas, que son sílabas de una palabra? ¿Cómo usted hace? Sí, aquí tal vez lo que podría ser interesante para la audiencia es que no es literal, o sea, no es que cada nota tiene que ir acompañada de una sílaba o de una palabra o de una frase en ese sentido, por más corta que sea. La interacción que tiene uno como creador con lo que lo rodea es muy personal. En el caso de estas obras para guitarra, para cuarteto de guitarras, interpretadas por el Cuarteto de Guitarras de Costa Rica, igual fue una solicitud del cuarteto, yo con mucho gusto. Para mí siempre es un honor trabajar con gente que lo hace de manera tan profesional, como es el caso de todos los músicos que están aquí, el de Cuarteto de Guitarras, por supuesto. Yo estaba inmerso en la lectura borgiana, leyendo sus inagotables cuentos, reencontrándome con el Alep y con tantos otros, y algunas otras entrevistas que he logrado bucear en el canal de YouTube, que prácticamente están todas sus conferencias y sus entrevistas, que no solo son sumamente entretenidas, sino que son lecciones de vida realmente impresionantes, dictadas por un sabio. En ese contexto aparece esta comisión y yo acudo al compromiso, dedicando humildemente estas 3 piezas para guitarra a lo que podría ser mi amistad personal con Borges a través de sus libros. Entonces, esa es un poco la idea de esta obra para cuarteto de guitarras en 3 partes, Caterina. Bueno, muchas gracias, Eddie. Y de verdad, vamos a escuchar ahorita Pregunta al Viento, la obra completa grabada por ensamble de saxofones de la Banda de Conciertos de San José, dirigida por usted. Pero antes de esto, me gustaría que nos presentara el haiku, que también que es haiku japonés, el texto, y que tiene también mucha sabiduría. Muy bien, voy a buscarlo aquí. Aquí está, aquí lo tengo. Precisamente también se trata de un haiku japonés escrito por Natsume Soseki, que vivió finales del siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo... Rectifico una vez más, estoy leyéndolo aquí mismo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Su nombre es Natsume Soseki. Y dice así: pregunta al viento, ¿cuál hoja de esos árboles caerá primero? Voy a repetirlo porque vale la pena decirlo despacio. Pregunta al viento, ¿cuál hoja de esos árboles caerá primero? Y esta pieza, aquí sí yo me dejé llevar por la metáfora. Hay que acordarse que el arte, todo es una metáfora, todo es una interpretación personalísima de los compositores y compositoras y de la época que se está viviendo, y algunos pensadores dicen que es una especie de engaño, ¿verdad? Siempre, como un acto de magia. Aquí, esta es una pieza para 5 saxofones, está prácticamente en registro completo, desde el soprano hasta el barítono, y es una obra que inicia de manera muy pausada, con el registro agudo
medio agudo de los saxofones sopranos, o mejor dicho, sí, exactamente, y de ahí pasa poco a poco por todo lo que es el registro medio hasta llegar a las voces más graves y profundas del barítono. Entonces es un poco la metáfora de la hoja, de esa hoja imaginaria que está prendida en el follaje de los árboles, de un grupo importante de árboles, y que estamos todos a la expectativa de cuál va a ser la primera de ese grupo. Y tal vez ahí lo importante es no tanto cuándo se desprende, sino cuál es el trayecto que lleva desde ese punto alto hasta las profundidades del suelo para la hoja en este contexto. Y esto tiene mucho que ver con la vida, sobre todo cuando ésta va pasando a la velocidad que lo está haciendo. Así que espero que lo disfruten. Pero antes vamos a escuchar las palabras de uno de los miembros, de una persona que participó en esta grabación, es Ricardo Chávez, saxofonista, saxofón barítono en este caso, y también ahora es el director del Centro Nacional de la Música. Pero bien, él también nos dejó un pequeño corte, grabó pequeño corte sobre el proceso de interpretación de esta obra. Víctor, por favor, ¿puede poner el corto de la pregunta al viento? Hola, mi nombre es Ricardo Chávez, saxofonista, participante de la obra Pregunta al viento del maestro Eddie Mora. Fue un honor participar junto a los colegas de la Banda de Conciertos de San José en la grabación de esta obra que justamente lanza una pregunta al viento, lanza una relación íntima entre la naturaleza y la música por medio de los ritmos intricados que desarrolla el maestro a lo largo de la obra, empezando con ritmos muy suaves y una atmósfera muy tranquila con los saxofones sopranos y continuando hasta la profundidad de los saxofones barítonos, relacionando íntimamente el texto de los haikus pertenecientes a esta colección del disco que presenta el maestro Eddie Mora en esta ocasión y ligándolo a la naturaleza, ligándolo a una temática llena de poesía musical, llena de un reto técnico bastante importante. Fue bastante retador trabajar esta obra junto al maestro Eddie, quien la dirigió, y un reto muy bonito poder grabarla junto a los colegas de la Banda de Conciertos de San José y Felipe Fernández como ingeniero de sonido. Y me siento muy contento de poder presentar esta obra como parte de este disco y espero que la disfruten mucho y sigan apoyando la música nacional de Costa Rica. Bueno, yo agradezco también a Ricardo Chávez que acudió a esta cita y pudo contar sobre el proceso de grabación. De hecho, me gustaría ahora proponer la obra completa, la que fue grabada precisamente por el ensamble de saxofones bajo su dirección en el momento bastante difícil, en el año 2021, en momento de COVID. Y después de esta interpretación, de escuchar esta interpretación, vamos a conversar todavía sobre técnicos, porque hay muchos técnicos, ¿cierto?, en este álbum, y también sobre el último participante, que es el vibráfono en el haiku, sí, la tarde de la montaña. Así que vamos a escuchar ahora Pregunta al viento en una interpretación del ensamble de saxofones de la Banda de Conciertos de San José. Víctor, por favor. La obra Pregunta al viento vio la luz en estos meses pandémicos y es de las pocas piezas que tengo escritas para dos ensambles de diferente formación. La primera para instrumentos de caña, 2 oboes, corno inglés y 2 fagotes, y la segunda, la que escucharemos hoy, para quinteto de saxofones, 2 sopranos, alto y 2 barítonos. Esta obra se inserta en una serie de piezas basadas en textos literarios.
Mi pasión por esto apareció con la lectura de los haikus de Borges, que pronto se extendería a su origen japonés con la lectura de este libro, Antología Poética Japonesa, para otras 1000 generaciones más. El texto dice lo siguiente: pregunta al viento, ¿cuál hoja de esos árboles caerá primero? Escrita por Natsume Soseki. Sin ser la música literal al texto, sí me inspiró a escribirla, quizás un poco expuestas en sonoridades, en una reflexión en su resonancia. Agradezco a Nelson Ramírez, Andrés Camacho, Rubén Mejía, Andrés Lizano y a Ricardo Chávez por su talento en la interpretación de esta obra. Pregunta al viento.
Acabamos de escuchar la obra de Eddie Mora, incluida en el álbum Haikus, Pregunta al viento, en una interpretación del ensamble de saxofones de la banda de conciertos de San José, bajo la dirección del autor de la obra, Eddie Mora, quien nos acompaña hoy en el estudio. Eddie, todavía nos faltaron algunas preguntas. Primeramente, sobre los técnicos. Este álbum tiene muy buena, digamos, presentación de los técnicos de sonido, ¿cierto? Bueno, este es un tema de fondo y creo que para la audiencia puede ser interesante saber de que una obra no solo tiene una vida propia. Por ejemplo, desde el momento en que un ensamble existe y que un compositor o compositora existe, ya hay una relación inicial, germinal. De ahí pasa a la solicitud de la pieza. Después de la pieza a la escritura, después de la escritura a la edición, de la edición al estudio del ensamble individual y después colectivo. Después a lo que decimos en el medio, a sonar la pieza para poder soltarla. De ahí pasa a lo que sería el estudio de grabación
Y definitivamente yo les voy a decir una cosa, hay obras no muy buenas que están muy bien grabadas y son excelentes, muy, muy rico escucharlas. Hay obras extraordinarias que están muy mal grabadas y que lamentablemente no se puede apreciar. Y nosotros hacemos el esfuerzo máximo, creo, en conjunto con los colegas, compositores y toda esta gente que trabaja con nosotros, de tratar de tener un equilibrio entre todas estas dos cosas, o quizás un poco más. En este caso quiero contarles que bueno, el proceso de grabación es uno de los más importantes, el registro del sonoro. Y en Costa Rica puedo decir sin temor a equivocarme que en los últimos 20 años hemos tenido un progreso enorme, 20, 25 años. En lo personal yo lo he vivido en carne propia, desde 1994 o 95, cuando empecé una relación muy intensa que tuvimos con Carlos Pipo Chávez y que tenemos, que ha sido una persona fundamental en este desarrollo costarricense con Musitica. Con él hemos grabado una cantidad enorme de música, no solo mía, por supuesto, sino casi que de todos los compositores existentes en Costa Rica con los ensambles más importantes del país. Pero también ahora recientemente se incorporan, por lo menos en este disco, varias personas, como lo es Felipe Fernández, quien también realizó sus estudios en Estados Unidos en este tema y está haciendo un trabajo muy importante, relevante, de alta calidad en términos de grabación. Esta pieza precisamente, no esta grabación que esté directamente desde la sala de la banda de Constitución de San José que la grabamos, sino la que van a escuchar ustedes en el álbum cuando ingresen a las plataformas, es grabada por él, y así otras más. Por supuesto, el caso de Pipo Chávez, que también ha grabado en este álbum al grupo Son Sax y al Cuarteto de Guitarras de Costa Rica. Y también en el caso de Luis Víquez y Darin Wadley, dos colegas o personas que yo conocí aquí en Costa Rica, por supuesto, como relataba anteriormente, y que conocí también en South Dakota cuando visité allá. Y participaron otras personas como Marc Moret, como Scott Faragher, que fue el que grabó prácticamente las dos obras. Y en este conjunto de personas, con esta suma de esfuerzos, es que se grabó esta música y muchas otras. Lo que quiero terminar, digamos, este pequeño relato, es que la obra tiene que vivir no solo en el momento de su ejecución, de su estreno. Un amigo mío, Aurelio Tello, extraordinario historiador y compositor peruano, decía que las obras tienen un destino a veces muy cruel, suenan dos veces, por primera y última vez. Es una especie como de broma, pero que relata lo que podría ser la música desde hace tal vez unos 40, 50 años, cuando una obra se escribía, se tocaba quizás una vez en un concierto, en el estreno, y nunca más volvía a sonar. No había manera de obtener las partituras, de obtener una grabación. Ahora estamos en un mundo completamente diferente. Y gracias a las nuevas tecnologías y a estas personas que se especializan en estas áreas de lo que es el registro sonoro, tenemos la posibilidad de poder grabar una obra y dejarla para siempre. Eddie, usted acaba de hablar sobre Darin Wadley, que es de dúo Víquez-Wadley. Cuéntanos acerca de esta última obra, La tarde y la montaña, que está escrita para clarinete y vibráfono. También tiene varias variantes, ¿cierto? Otras variantes instrumentales. Sí, eso es un tema interesante porque algunas obras yo las he escrito para un ensamble y después las traslado para otro, alargando un poco la vida y yendo un poco al ritmo de los tiempos modernos, en donde uno puede reciclar de alguna manera y dar vida en otro formato a las obras. En el caso de esta obra, que se llama La tarde y la montaña, está inspirada precisamente en el gran Borges. Y el texto dice así, que es también cortito. Dice: algo me han dicho la tarde y la montaña. Ya lo he perdido. Y con base en esto, con base en esta dinámica, es que está trabajado este álbum titulado Haikus.
que yo pues con mucho gusto y mucha emoción presento a la comunidad, a toda la gente que quiere escucharlo, con el apoyo incondicional de los músicos que hicieron su esfuerzo, de la gente que grabó, de todo el enorme esfuerzo que requiere un proyecto de esta naturaleza. Y por supuesto a todas las personas que ayudan en la difusión y en hacer de esto una actividad de la cual podamos compartir todos. Eddie, pero yo tengo todavía una sorpresa para usted, que es precisamente el video de Darren Watley. Bueno, está en inglés, pero nosotros aquí en estas plataformas tenemos con subtítulos, así que vamos a escucharlo y después usted nos va a contar a aquellas personas que están solamente escuchando radio de qué habló Darren, que me parece muy valioso su testimonio. Víctor, por favor, La tarde y la montaña. Hello, my name is Darren Wadley. I teach percussion at the University of South Dakota, and I had the pleasure to record La Tarde y la Montaña with Luis Viquez and the Viquez Wadley duo. I had the pleasure of working with Eddie Mora on the piece. It was a real pleasure to work with him and to record this piece. The two things that stand out to me about not only the piece, but also working with Eddie, one is that the music, a lot of contemporary music is very awkward to play. You know, composers are writing these melodies and these lines that are new and not maybe idiomatic to our fingers or to our instrument. And the notes on the page that Eddie wrote, you would think that perhaps that would be the problem, but all of the notes were an ease to play. They were fun to play. They felt good to play. I always think about the reason we play Beethoven is that his notes are all fun to play, whether you're playing the first oboe or the second chair violin. They're always the notes, regardless of your instrument, they're fun to play and they rest well on your instrument and they rest well in your hands. And this piece of music, on the surface, it looked maybe complicated, a lot of notes, but it all sat well and it made sense on a musical level. So it made it fairly easy and fun to learn. It wasn't arduous when we put it together. The other thing that I thought of in working with him when he came to visit, came to USD and had a chance to work with us, he was the most gracious composer that I've worked with. He never allowed the notes to get in the way of what he was trying to convey with the music. So as we were playing through something, he would tell us the mood that he wanted or the idea he wanted. He was trying to reflect this or say that with it. And if we were playing something and he didn't feel like we were getting out the character that he wanted, we would work the notes a little bit or the phrases a little bit so that we could create that mood. He wasn't tied to the score and every note had to be exactly as he'd written it. He was very much, well, let's play it this way. Oh, let's try that. And we didn't vary that much, but it was more like taking pauses here, allowing a certain note to ring that wasn't supposed to ring, just because he wanted that particular sound. I always think about the Fred Fennell quote, "Make music with the people that you have with you." In that moment, Mr. Eddie Mora was working with Luis Viquez and Darren Wadley. And so the three of us kind of made music together with the music that he had written. And I felt like it was a really enjoyable performance. And then the recording of the piece was also equally enjoyable. It's a really fun piece to put together. And I would definitely advocate for other players to get a hold of it and to perform the piece. So thank you very much. And congratulations on the release of your CD. Acabamos de escuchar a Darren Watley, que es percusionista de Estados Unidos, de la Universidad de South Dakota. Bueno, pido el perdón a las personas que nos están escuchando, pero él ahorita nos va a contar sobre qué habló Darren, porque bueno, aquí en video tuvimos con subtítulos.
pero bueno, no cada uno está en Facebook, ¿cierto? Eddie. Sí, bueno, que es muy interesante escuchar a Darin conversando porque eso es otra faceta que podría ser interesante en el caso de las artes, o sea, lo que es el proceso de montar una obra, el proceso de interactuar con los músicos. Cuando uno escribe una pieza, lleva una partitura, una propuesta. En la partitura, en realidad, aunque uno podría detallar exactamente todo lo que quiere, en el momento en que los músicos le dan vida, aquello puede tomar cualquier rumbo. Y eso fue lo que pasó cuando ensayábamos con Luis y Darin en South Dakota, cuando tuvimos chance de ensayar esta pieza. Repasamos pasajes, es de lo cual Darin hace mención. Buscábamos algún tipo de sonoridad especial, repetíamos alguna cosa que no estaba saliendo, reacomodábamos una frase que tal vez estaba escrita de una manera, pero que debía interpretarse de otra. Y ese proceso, ustedes saben una cosa, yo tengo que decir que hay cosas que como intérprete disfruto más muchas veces del proceso de montaje creativo, de todo lo que es dar vida a una obra, que el mismo concierto, en donde pasa fugazmente y prácticamente cuando uno se da cuenta está ya en el último compás y ya se terminó todo. Estos procesos son muy emocionantes. Yo le agradezco a Darin sus palabras, que dice que mi música está escrita de una manera idiomática y que a pesar de ser contemporánea, porque también existe un poco el cliché de que la música contemporánea no es accesible para la gente, lo cual no es cierto. Tal vez en ese tema, y coincido con él, se trata más bien del estilo que los compositores escriben. Algunos son más arriesgados, algunos son más innovadores, algunos son más experimentales, y otros siguen encontrando en las sonoridades tradicionales todavía un enorme bagaje para expresarse. Esto ahora, por dicha, ya no es una secta de tendencias, sino que vivimos en la pluralidad y eso realmente alegra, porque el público al final y los músicos no se limitan a estar encadenados a un solo estilo o a tener que tocar cierto tipo de obras exclusivamente. Y abre las puertas y ventanas, como hemos dicho muchas veces, para que muchos compositores de esta región periférica podamos estar de alguna manera presente en el concierto internacional y nacional. Y prácticamente eso es lo que, digamos, agregando alguna que otra cosa de mi parte, eso fue lo que dijo Darin. Y rescato la enorme experiencia que para los compositores significa el trabajar con los músicos. Eso es absolutamente fundamental. No lo digo por lo vital que es, porque una cosa no puede existir sin la otra, sino porque el proceso creativo, el proceso de interacción es extraordinario, se puede disfrutar mucho. De verdad, muchísimas gracias por estas palabras y por estar en el programa. Yo creo que es la primera vez que está en el programa de hace mucho, sí, hace como 3, 4 años que no nos vemos en este espacio, en el espacio. Sí, yo me he negado. Pero de alguna manera, quisiera agradecerte, Caterina, por este espacio, como lo has preparado, a Víctor por estar detrás de los micrófonos, controlando y haciendo todo también, a todas las personas que han tenido que ver con la creación de este álbum, a la Radio Universidad. Y en realidad, ahí está, para compartir. Por dicha está gratis, es cuestión de sacar el rato y ponerlo tal vez en alguna presa si quieren escuchar algo diferente, o tranquilamente en su casa con un tecito, un cafecito, poder escuchar esa música que está tocada por, yo diría que independientemente de la calidad de la obra, tengo que decir que la interpretación de mis piezas es magistral por parte de estos maravillosos músicos que tenemos en Costa Rica y que ya comenzamos a compartir con el resto del mundo. Y sabe que me gustó de esta presentación de Haikos, del álbum Haikos, que no solamente lo vemos como compositor, pero también acabamos de ver dirigiendo ensamble de saxofones de la banda de San José, y también después de escuchar a Darin y su comentario sobre el comentario de Darin, vimos su faceta como pedagogo. Y yo siempre digo, Eddie, ¿cuándo me va a dar clases? Porque de verdad estoy fascinada de cómo usted se adentra a la música. Y eso, yo quisiera agregar una cosa corta, Caterina, y es que hoy en la mañana, todas estas mañanas he estado trabajando con mis grupos de música de cámara y yo siento que
que el que está aprendiendo más soy yo, por decirlo de alguna manera, porque cómo descubre uno cosas nuevas en las obras tradicionales, en las obras contemporáneas, en Beethoven, en Haydn, Shostakovich, todo ese tipo de música, compás por compás, son clases magistrales de todo para la vida. Y estamos compartiendo en la Escuela de Artes Musicales con nuestros estudiantes toda esta experiencia sin límites, hasta donde nos alcance nuestras capacidades y limitaciones. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente voy a decir a nuestros radioescuchas que lo pueden escuchar en YouTube buscando Eddie Mora Costa Rica, álbum Haikus, y también en Spotify, que es también plataforma bastante amigable, ¿verdad?, para escuchar la música. Gracias a Víctor por acompañarnos y a ustedes. Nos escuchamos el próximo martes. Y próximo martes nuevamente tendremos a Eddie, a Alejandro Cardona, a Alejandro Square y tal vez Gabriela Ortiz, la compositora mexicana, van a presentar el disco Ventum de la Orquesta Sinfónica de Heredia. Son 3 obras escritas para flauta y orquesta, y todos interpretados por la Orquesta Sinfónica de Heredia y Alejandro Square en la flauta. Así que acompáñenos próximo martes a las 2:45. Muchas gracias y hasta luego. 2:45. Imágenes sonoras de diferentes regiones del mundo. Martes de entrevista. Enigma musical. Historia de la música en Costa Rica. 2:45. Un espacio donde las efemérides se convierten en sonidos musicales. Acompáñenos todos los martes, miércoles y jueves a las 2:45.